Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de La Zapa Visual. Un programa hecho por y para estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Artes Visuales. El día de hoy tenemos un episodio lleno de arte, talento y creatividad. Así que acompáñennos. En nuestro primer segmento de actualidad, cubrimos la celebración de los 166 años de la Universidad Nacional de Loja. Los estudiantes presentamos 2 performances impactantes y un hermoso tejido colectivo que unió a toda la comunidad. Artes visuales presentes en las fiestas de la U. La Universidad Nacional de Loja celebró sus 166 años con una programación que combinó ciencia, innovación y tradición. Los estudiantes de artes visuales participaron activamente durante los días 10 y 11 de diciembre en el marco de Semana Art 2025, con 2 performances y una obra textil participativa. Metamorfosis corporal. Transformó los cuerpos en lienzos vivos, cubiertos de body paint. Los artistas encarnaron el ciclo de la ceiba, germinar, florecer y deshacer en algodón. Trabajo honrado, esfuerzo asegurado. Retrató con humor y reflexión la realidad de los trabajadores informales constantemente perseguidos por autoridades. Una obra que cuestiona la precarización laboral y la desigualdad en nuestras calles. Finalmente, el tejido colectivo Divididos invitó a la comunidad a participar. Esta obra, deliberadamente incompleta, recopiló testimonios sobre el paro nacional mediante hojas integradas al tejido. Un equipo comunitario registró afectaciones y posicionamientos, convirtiendo la pieza en un archivo vivo de diversas perspectivas sociales. Arte como espacio de encuentro, reflexión y transformación colectiva en los 166 años de la UNL. Para nuestro segundo segmento Alumni, Roberto visitó la sala taller del artista plástico Brian Carrión, un ex estudiante de nuestra carrera. Así es, tuvimos el placer de poder conversar con el artista Brian sobre algunas temáticas interesantes como arte conceptual, la experiencia laboral y la experiencia profesional de un artista. Una charla que no te la puedes perder. Mucho gusto, Roberto. Reciba un cordial saludo quienes nos escuchan por este medio. Mi nombre es Brian Bolívar Carrión, Yanan Gómez. Soy graduado de la Universidad Nacional de Loja en la carrera de Artes Plásticas. Con respecto a tu pregunta, Roberto, pues puedo mencionar que luego de haber egresado mis estudios en esta carrera de Artes Plásticas y realizar lo que es un trabajo de tesis posteriormente, ha sido una actividad fuerte en el sentido de que como estudiante egresado no es fácil encontrar una plaza de trabajo si quieres entrar al sector público o privado por la titulación primeramente. No podemos decir como otras carreras que al momento que egresas o terminas inmediatamente tienes un trabajo. En nuestro caso, pues por el estudio, por el proceso de aprendizaje, por el trabajo experimental, hemos podido lograr representar mediante la plástica ciertas formas de expresión a través del dibujo, de la pintura, de la escultura, y eso nos permite en nuestro medio podernos sostener económicamente para ir logrando nuestras actividades, como es el caso cuando eres egresado, para poderte graduar. Ya luego de la titulación como tal, es difícil o es duro en nuestro medio presentar una carpeta y a su vez te puedan llamar para un trabajo, sea en la entidad pública o privada. Y claro, no tampoco es fácil hacer un retrato, hacer una obra de propuesta y sacarla a nuestro medio. Lamentablemente, por falta de sensibilidad, por falta de cultura de nuestro medio, de la sociedad, es duro para el artista egresar o ya ser profesional y sacar tu obra y venderla día a día. Entonces ahí tenemos que nosotros buscar esa forma de ser persistentes, ser constantes en la creación, en la producción, y eso nos encamina a poder continuar en este camino, en esa lucha por el arte. Claro, justamente con lo que mencionaba, de tu experiencia, ¿te tocó adaptarte a lo que sería el mercado del arte, digamos, aquí en la ciudad de Loja? ¿O cómo fue este cambio que tuviste que vivir o hacer? Bueno, ya como egresado y profesional, la propuesta artística ha sido un trabajo de años en la que estamos en constante búsqueda
sobre el qué hacer de la plástica, sobre las formas de poder expresarnos mediante la pintura, el dibujo. Plenamente en nuestro medio, yo digo, es satisfactorio para uno poder lograr representar lo que sentimos de nuestro entorno, de la sociedad, un arte con contenido, no solo que sea un arte decorativo, no un arte de adulto, un arte vacío. El arte tiene que estar comprometido con la sociedad, con la causa, un arte a partir del realismo social. Entonces, nuestra obra es un poco difícil que sea comprendida también en nuestro medio, porque muchas de las personas o la sociedad busca algo figurativo, algo, como dicen, que se vea bonito para decorar algún espacio, pero no le dan un valor agregado dentro de la parte artística. Y ese es un problema, digamos, en la parte económica, que no puedes vender una obra como tal, o tal vez por la experiencia, los años, la formación, en relación a otros maestros que han trascendido tiempo y espacio y son obras a muy altos valores dentro del mercado. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos a un mundo contemporáneo, consumista, capitalista, donde tampoco hay una formación humanamente por parte de la sociedad en donde puedan entender los diferentes lenguajes dentro de las artes, de la música, la literatura, la plástica, la arquitectura. Y ese es un problema que lo estamos viviendo hoy en día, y ante esos problemas sociales los artistas nos enfrentamos todos los días. Hoy en día tenemos ya los medios digitales donde podemos conocer ciertas manifestaciones de otros lados o de otras partes del mundo, pero sin embargo salir de nuestro medio a otro lado para exponer implica recursos, gastos. Muchas de las veces haces una exposición individual, colectiva, muchas de las veces puedes vender obra, como también no puedes vender absolutamente nada. Claro, justamente en base a eso, ¿cuál consideras que es como tu estilo o temáticas más recurrentes en lo que es tu obra artística? Dentro de mi propuesta en la plástica sigo en constante búsqueda, ya que mi tema va a partir del realismo social, donde retomo ciertas formas de nuestra sociedad, ciertos personajes que vienen de las culturas populares, buscando hacer una representación en búsqueda de nuestra identidad o reafirmar nuestra identidad como tal, aquí en Loja, en el país, en América. Y esa obra, pues a partir de una línea de carácter expresiva, ha sido la que se ha ido poco a poco consolidando. Como les digo, con la constancia, muchas de las veces un limitante es el factor económico, el tiempo, sobre todo el tiempo, que para un artista es bien duro, pero ahí continuamos, seguimos mientras haya vida trabajando en la pintura. Gracias a haber participado en algunas actividades colectivas, individuales, también ingresé a un taller de arte público que se llama La Guadaña de la Hora Cero. Tuve la oportunidad de trabajar en la restauración, mantenimiento de ciertas obras aquí en nuestro medio, en la localidad a nivel nacional. Gracias al arquitecto Marco Montaño, a los maestros como Beatriz Campoverde, maestros, compañeros, colegas que han estado en el proceso formativo. Eso me ha permitido vincularme a los espacios públicos en mi trabajo del muralismo como tal. Claro, entonces no sé si se puede decir que existe una constante vinculación entre lo académico y lo que es ya el mundo laboral, digamos, la experiencia real, por así decirlo. Dentro de la academia considero que es fundamental que el estudiante, desde el primer nivel hasta el último, bueno, ahora son 4 años, no es suficiente como para decir, bueno, con esto ya he aprendido todo. En la universidad aprende ciertas pautas. El estudiante desde el inicio de carrera, pues una parte fundamental es la investigación, la lectura. Es un proceso que la formación académica, cómo te va vinculando, cómo te vas encaminando. Ya cuando llegas al campo profesional, de igual manera no simplemente es quedarnos atrapados dentro de la academia, aprender a medir, a proporcionar, como lo aprendías cuando recién haces bodegón, desnudo, figura humana, retrato. Ya en el campo ya profesional, tú ya propones una obra, ya es una representación de nuestro entorno, pero hay una parte fundamental que se llama la recreación. Entonces no tiene sentido, desde mi punto de vista, coger una fotografía y copiarla igual. Y simplemente, para mi forma de ver, estaría haciendo una obra, una mímesis, una copia. Claro. Mientras que si eres más atrevido, puedes trabajar con espátulas, es decir, recrear un entorno, un paisaje, recrear un retrato. Por ejemplo, las obras de Osvaldo Guayasamín en la pintura, en el retrato, las obras de David Alfaro Siqueiros, donde representa partes de las geometrías
volumen, la composición. Entonces es una obra que ya tiene propuesta, a diferencia de una obra de carácter académico. Dentro de la universidad es necesario aprender la academia, pero ya afuera es la recreación como tal, el arte como una forma de humanizar a la sociedad a través de la sensibilidad. ¿Qué recomendación le darías de tu experiencia como estudiante a los que actualmente cursan la carrera de artes? A todos los estudiantes que ingresan por primera vez, que están en proceso, es fundamental prestar mucha atención desde los primeros niveles a lo que tus maestros te puedan indicar, como por ejemplo la investigación, que es una parte fundamental, la lectura, ¿sí? La exigencia de ciertos maestros en las diferentes expresiones. Muchas de las veces te toca hacer un cubo, desfragmentar un cubo en los primeros niveles, y para algunos es frustrante porque no saben cómo diseccionar, cortar, armar, manejar ciertos materiales. A aprender a hacer, a aprender a mirar, a aprender a manchar, a colorear, hasta que finalmente vas logrando ciertos aspectos que están en tu mente, cuál es la propuesta, cuál es el discurso, y vas logrando. Sí, eso sería todo. Le agradezco un montón por su opinión desde el punto de vista de estudiante y de artista, y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, que les vaya muy bien en este camino de las artes visuales. Siempre sean constantes en su trabajo y bienvenidos al mundo del arte. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Y para cerrar, en entretenimiento exploramos el videojuego indie Hollow Knight. Descubriremos cómo Ari Gibson desarrolló los personajes de este maravilloso juego que ha cautivado a millones. El arte digital de su máxima expresión. Cuando ves Hollow Knight, sientes que entras a un cuento ilustrado, pero uno oscuro, silencioso y lleno de vida. Nada de lo que ves ahí es casual. Todo nace de un proceso artístico tan artesanal que casi parece increíble en un videojuego moderno. La mayor parte del arte fue creada por Ari Gibson, uno de los fundadores de Team Cherry, y lo más especial es cómo lo hizo, dibujando a mano de manera tradicional. Sí, antes de llegar a tu pantalla, Hollow Knight empezó como simples líneas de lápiz sobre papel. Primero, Ari hacía bocetos, personajes, enemigos, escenarios, incluso animaciones completas. Después, esos dibujos se escaneaban y se llevaban a Photoshop, donde se limpiaban, se sombreaban y se preparaban cuadro por cuadro. Cada salto, cada ataque, cada movimiento fue ilustrado uno a uno como si fuera una película animada artesanal. Ese es el secreto de por qué el juego se siente tan orgánico. No tiene la geometría perfecta del 3D ni la rigidez del pixel art. Tiene algo más humano, esa pequeña vibración en la línea, la curva imperfecta pero viva, la sombra que nació del trazo real de una mano. La paleta de colores también cuenta una historia. Hollow Knight está construido con tonos fríos, grises y azules que transmiten melancolía, y cuando aparece un color vibrante, un ataque naranja, un brillo amarillo, un enemigo rojo, es imposible no sentirlo. No es solo contraste visual, es contraste emocional. Los escenarios también nacen por capas, se ilustran fondos profundos, luego elementos intermedios y finalmente detalles frontales. Esta técnica, combinada con la iluminación del Unity, crea esa sensación de profundidad infinita que hace que cada zona respire por sí misma. Y cada área habla con su propio lenguaje visual. Green Path es suave, húmeda, llena de curvas. Deep Net es inquietante, hecha de líneas torcidas y sombras apretadas. La ciudad de las lágrimas parece que llora, porque Ari animó cada gota con una calma casi poética. Nada está hecho solo para verse bonito, todo está hecho para comunicar algo. Ese mundo silencioso, triste y hermoso a la vez fue hecho para que tú lo sintieras, no solo para que lo jugaras. Así que cuando vuelvas a Hollow Knight, no corras. Detente, respira, mira. Respira, mira. Y eso ha sido todo por hoy en la Zapa Visual. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para saber más sobre arte y cultura. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
Universidad Nacional de Loja.